Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar algo brutal, una de las tragedias históricas más masivas y complejas del siglo XX, el Tercer Reich. Y ojo, el objetivo aquí no es soltar fechas sin más para memorizar, sino entender a fondo cómo funcionan los engranajes del odio y la desinformación. Es increíble ver cómo pueden arrastrar a toda una sociedad hacia una catástrofe inimaginable. Vamos a echar un vistazo directo a nuestras propias vulnerabilidades frente al autoritarismo, sacando los hechos de la historia pura y dura para comprender cómo se cocinan los desastres a gran escala. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Este es el recorrido que haremos hoy. Primero, una Europa en crisis. Pasaremos al ascenso al poder y el control del régimen. Luego abordaremos la guerra y el holocausto, seguido de la caída del Reich, para terminar con las vitales lecciones de la historia. Empezamos con la primera fase, una Europa en crisis. Tenemos que tener muy presente la tremenda vulnerabilidad en la que se encontraba la sociedad tras la Primera Guerra Mundial. Es fundamental entender que las tragedias inmensas nunca surgen de la nada, ¿verdad? Nacen en terrenos hiperinestables. La Alemania de posguerra era un auténtico caos, un escenario de desolación absoluta. Imaginemos calles totalmente destrozadas, un desempleo masivo que ahogaba por completo cualquier atisbo de esperanza en las familias. Hablamos de una inflación tan descontrolada que el dinero literalmente perdía su valor de camino al mercado, y colas interminables solo para conseguir un trozo de pan. Toda esta desesperación creó el caldo de cultivo perfecto. En este clima de necesidad extrema, movimientos radicales empezaron a surgir como la pólvora, vendiendo promesas mesiánicas de restaurar el orgullo perdido de la nación. Y ahí, justo ahí, es donde se prepara el escenario perfecto para la aparición de Adolf Hitler. Pasamos a la segunda fase, el ascenso al poder. Vamos a ver cómo toda esa vulnerabilidad política se explotó al milímetro para alcanzar un poder absoluto. Y esta cronología ilustra de maravilla y de forma aterradora lo rapidísimo que puede colapsar una democracia para convertirse en una dictadura. Venimos de esa crisis brutal en 1918. Entramos en los años 20, una década entera dedicada a explotar el descontento de la gente. El partido nazi creció muchísimo, simplemente aprovechándose de esa rabia y necesidad de la población. Y en nada, en un abrir y cerrar de ojos a nivel histórico, nos plantamos en 1933, el punto de inflexión. Hitler es nombrado canciller. Es alucinante ver cómo el descontento, usado como un arma, puede desmoronar un sistema democrático casi sin que nos demos cuenta. Pero claro, ¿cómo se consigue tomar el control total? Pues siguiendo una receta muy concreta, un método paso a paso. Primero, una avalancha incesante de propaganda. Segundo, falsas promesas, vendiendo soluciones facilísimas a problemas que eran súper complejos. Tercero, la intimidación, pura y dura, directamente en las calles. Y cuarto, una vez con el poder en la mano, barrer del mapa a cualquier tipo de oposición. Así de simple y así de terrible. Las mentiras cegaron a las masas, mientras que las amenazas y los movimientos políticos sucios abrieron la puerta para aplastar a cualquier rival e instaurar formalmente la dictadura. Y entramos en la tercera parte, el control del régimen. ¿Cómo era el día a día una vez que el poder estaba totalmente asegurado? Pues básicamente era así, un control totalitario absoluto. Y con esto nos referimos a dominar por completo qué se leía en los periódicos, qué se escuchaba en las radios y qué se enseñaba en las escuelas. Todo para bombardear con propaganda del gobierno y ahogar de raíz cualquier voz disidente. Es vital entender cómo meterse de lleno en los medios de comunicación y en la educación sirvió para manipular la mente de la gente desde que eran unos críos. El objetivo no era solo mandar en un país, no. El objetivo era moldear literalmente la realidad que los ciudadanos consumían día tras día. Todo este lavado de cerebro mediático y social se cristalizó en los pilares fundamentales del régimen. Hablamos de un control absoluto que desembocó de forma directa en un racismo institucionalizado y en la persecución sistemática de todo aquel que se saliera de la norma. Se aprobaron leyes discriminatorias horribles contra la población judía y otros grupos. Separaron familias enteras sin ningún tipo de escrúpulo. Y sí, los libros, que al final son el mayor símbolo de la libertad y la diversidad de ideas, fueron literalmente echados al fuego. Cualquier persona que se atreviera a pensar diferente era aplastada por una maquinaria diseñada exclusivamente para silenciar. Nos adentramos ahora en la cuarta parte, guerra y holocausto. A partir de aquí, la historia cobra un tono de absoluta devastación.
Llegamos al año 1939 y la situación escala a niveles verdaderamente inimaginables. Los tanques cruzaron las fronteras europeas y los aviones militares oscurecieron los cielos de las ciudades. Europa entera, y muy pronto gran parte del planeta, se vio arrastrada a un conflicto global luchado en múltiples frentes. Durante aquellos primeros compases, el ejército alemán consiguió victorias militares con una rapidez pasmosa. Sin embargo, el conflicto se expandió de una forma sumamente agresiva, dejando a su paso una estela de destrucción a escala mundial como nunca antes se había visto. 6 millones. Es necesario hacer una profunda y solemne pausa ante este número. 6 millones. Representa la devastadora e incomprensible cifra de víctimas judías que fueron sistemáticamente asesinadas durante el Holocausto. Entre alambradas, vías férreas y campos de concentración, este régimen ejecutó un exterminio a una escala industrial que desgarró y cambió a la humanidad para siempre. Entonces, el punto crucial aquí es dimensionar la magnitud absoluta y sistemática de esta persecución. Porque junto a esos 6 millones, el régimen masacró a millones de personas más. Esta maquinaria de exterminio señaló y asesinó brutalmente a personas romaníes, a individuos con discapacidad, a prisioneros de guerra, a opositores políticos y a numerosos grupos marginados. Fue un sistema de aniquilación implacable que se abalanzó sin piedad contra múltiples colectivos vulnerables de forma simultánea. Y así llegamos a la sección 5. La caída del Reich, el momento inevitable en el que el régimen colapsa bajo el peso del propio conflicto global. Los acontecimientos en la recta final fueron rápidos y contundentes. Las fuerzas aliadas avanzaban de forma implacable desde todos los frentes posibles. Berlín, la capital, quedó completamente cercada por los ejércitos enemigos, con sus calles y edificios reducidos a escombros. Finalmente, en abril de 1945, enfrentándose a un desenlace inminente, Hitler se suicidó en su búnker. Este acto certificó el cese de las hostilidades principales en Europa y supuso el fin definitivo y absoluto de la dictadura. Última sección. Lecciones de la historia. Tras decenas de millones de vidas perdidas, es el momento de pararnos a reflexionar sobre por qué no podemos permitirnos olvidar todo esto. Hay que dejar algo meridianamente claro. Cuando recordamos esta etapa tan oscura de la historia, el propósito jamás, en ningún caso, es glorificar a los responsables o al autoritarismo. Todo lo contrario. Se trata de analizar como si tuviéramos un bisturí, cómo los engranajes del odio, la intolerancia y sobre todo la desinformación descontrolada pueden desembocar en semejante tragedia masiva. Desmontar y entender las mecánicas del pasado es nuestra herramienta fundamental para blindar nuestro futuro. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de esta cita final, conocer la historia ayuda a evitar que sus peores capítulos se repitan, es que no es un simple resumen histórico, es una advertencia gigantesca. A medida que las poblaciones devastadas intentaban reconstruir sus vidas y regresar a sus hogares tras la guerra, quedó clarísimo que mantener viva la memoria y conocer los hechos a fondo es nuestra primera línea de defensa. Es el escudo principal de cualquier sociedad civilizada frente al extremismo. Y esto nos deja con una reflexión crucial para cerrar el análisis de hoy. Después de ver cómo una democracia entera se fue al traste rapidísimo a base de mentiras, miedo y un control asfixiante, la gran pregunta que queda resonando es ¿qué hace nuestra sociedad hoy en día para evitar que la desinformación y el odio vuelvan a reescribir nuestra historia? Tenemos una responsabilidad colectiva inmensa de revisar constantemente por dónde pueden flaquear nuestras propias instituciones. Los manuales del autoritarismo están ahí, documentados paso a paso en la historia. El verdadero reto que tenemos por delante es asegurarnos de que nadie jamás vuelva a utilizarlos.